De acuerdo, Ingrid. Ok, ahorita les comparto nuevamente la pantalla. Dentro de, bueno, ya vimos lo importante que es entonces la calidad en general en cualquier empresa, obviamente aplicada a nuestra profesión, siempre sigue teniendo la misma relevancia. Este, ¿Cómo es que uno de los pasos que mencionaba yo anteriormente es sobre que, vamos a ver si lo encuentro por acá, creo que estaba por, ajá, vamos a ver, aquí está. Uno de los principios es que debe tener un enfoque a la gestión de la calidad y a un sistema de gestión. Entonces, este sistema de gestión no quiero confundirlos en que es un sistema de información como tal, sino se refiere a todo una como política para la gestión de la calidad. Entonces, ese sistema de gestión es el que yo menciono acá adelante, que son, vamos a ver, lo voy a pasar por acá, que es este sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un sistema de gestión de la calidad? Es una herramienta que permite a cualquier empresa planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos, y por eso es que yo les hablaba sobre variables o herramientas estadísticas, ¿verdad? Pero son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. ¿Cuáles son los beneficios para el cliente y para las personas que lo están desarrollando? Cliente, pues obviamente va a recibir productos buenos, servicios oportunos, eficientes y de calidad. Va a ahorrar esfuerzos y dinero al no tener que repetir pasos y documentación o, por ejemplo, tiempo en no volver a comprar los mismos productos o en hacer que sus compras sean más fáciles. Y para el personal que trabaja en la empresa, reduce el esfuerzo tanto físico como mental, aumenta el grado de satisfacción en sus actividades diarias, mejora el clima organizacional y reduce las molestias derivadas de las sobrecargas de trabajo. Vamos a ver cómo se implementa eso. Acá tenemos los diferentes pasos. Aquí, bueno, al iniciar este tema o esta sesión, yo les hablé sobre diferentes pasos, 5 pasos para llegar a la calidad como tal, que es la metodología que empieza por decidir, preparar, lanzar, expandir y sostener. ¿A qué se refiere esta otra metodología o la implementación del sistema como tal? Básicamente a esas mismas etapas, pero ya sobre un sistema como tal, ¿verdad? Entonces, la primera etapa es la etapa de diagnóstico y planificación, es decir, ¿qué es lo que queremos lograr bajo la norma ISO 9000 o bajo los estándares de calidad que yo quiero llevar en la empresa? Luego, paso número 2, diseñar el sistema, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? ¿Cuáles son los procesos que yo debo de desarrollar o implementar para que, por ejemplo, mis desarrollos de sistemas sean reconocidos como de calidad? Luego se implementa, ¿verdad? Aquí es en donde ya es básicamente la aplicación del diseño, ¿verdad? Y luego tenemos una auditoría interna. Estas auditorías internas son muy importantes porque si nos damos cuenta al paso de certificación, que ya es el último paso, la certificación es otra auditoría, pero ya no es la auditoría interna, ¿verdad? ¿Qué es entonces esta auditoría interna? Es que se llevará a cabo la realización de una auditoría interna en todo el sistema de gestión, con el objetivo de determinar si ese sistema cumple con los requisitos de la ISO 9000 y si se aplica de manera consistente en todo el proceso involucrado. Es decir, una evaluación para ver si estamos cumpliendo. Y ahorita que tenemos frescos los temas de auditoría, creo que comprendemos bastante por qué es que se hace una auditoría.
Y aquí, en este caso, la interna sería para ver si se están cumpliendo con los requisitos de calidad de la ISO 9001. Y el último paso de la implementación de un sistema de gestión de calidad es la certificación, porque es al final vamos a llamarlo así, el diploma, el reconocimiento que se lleva la empresa al momento de ya estar cumpliendo y lo está certificando una empresa tercera, ¿verdad? Entonces, después de conseguir la certificación ISO 9001, es necesario dar su mantenimiento. Como hemos apuntado al principio, este certificado se puede utilizar para mostrar al público y generar publicidad positiva, ya que ponen en conocimiento la calidad de sus productos y o servicios, ¿verdad? Les mencioné todo esto de calidad porque es muy importante y es muy aplicable para nuestra labor dentro de la tecnología de la información. Entonces, ¿cómo podemos o qué puede ayudarnos a llegar a ese punto de la calidad? Es lo que sigue. Vamos a ver, tenemos acá ingeniería de la calidad 7.1.2. La calidad de software, ¿verdad? Si lo aplicamos a software como tal, podemos llegar a tener lo siguiente. Dice, la calidad es más importante que la cantidad. Un home run es mucho mejor que dos dobles. No sé a quiénes les gusta ahí el base, pero eso es aplicable. Aquí otro concepto, sé una vara de medir la calidad. Algunas personas no están acostumbradas a un entorno en el que se espera la excelencia. Por eso es lo que yo les decía. ¿Cuántas veces nosotros, y me incluyo yo, algunas veces lo he mencionado, ya lo he ido cambiando, en donde uno dice, pues así que se vaya, ¿verdad? Entonces, eso es un indicador de que lo que estamos haciendo no es de buena calidad. Debemos de esforzarnos en hacerlo de manera. Disculpe, ingeniero, se congeló el audio. Confirmo, ya no lo escuché, ingeniero. ¿Cómo que se le fue el Inter? ¿Me escuchan ahora? Ya en general, ahorita sí. Ahí ya se le escucha. Ok, sí, ahí me mostró un mensaje de que tenía problemas. Bueno, entonces, ¿quién mencionó todo esto? Steve Jobs, ¿verdad? Son palabras de él. Entonces, pues, para mí, pues, personalmente es alguien que con los productos que hizo en su momento, pues, mostraban un gran salto a la tecnología de esos tiempos, ¿verdad? Entonces, conceptos de calidad en el software. Cada año se desperdiciaban miles de millones de dólares en software que no tenían las características ni la funcionalidad que se había prometido. Regresamos a con lo que empezamos hablando. ¿Cómo sé yo que algo es de calidad desde el punto de vista del software? Cuando vemos si está cumpliendo o no con lo que se requirió. Simple, ¿verdad? El código defectuoso es responsable de hasta el 45% del tiempo que están fuera los sistemas. Y vamos a recordar la pandemia. Em, ¿Cuántas empresas dejaron de funcionar porque no estaban preparadas para la transformación digital, ¿verdad? Incluso algunas desaparecieron, ¿verdad? Por no estar preparadas. Eso no incluye el costo que implica perder a los clientes disgustados. ¿Cuán malo es el software defectuoso? Solo se requiere de 3 a 4 defectos por cada 1000 líneas de código para que un programa tenga mal desempeño. La mayoría de los programadores cometen un error en cada 10 líneas, es decir, el 10% de código que escriben, lo que multiplicado por los millones de líneas que hay en muchos productos comerciales, permite imaginar que la colección de los errores cuesta a los vendedores de software al menos la mitad de sus presupuestos. O sea, eso sí es bastante llamativo y es un indicador al cual a mí personalmente me diría, sí, debemos de prestarle bastante atención al desarrollo de sistemas, ¿verdad?
porque si no, tal vez para el proyecto actual no me va a costar, pero para los posteriores sí me va a costar el 50% del presupuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se les ocurre para reducir este porcentaje? ¿Qué harían ustedes? ¿O qué han hecho? ¿O qué hacen sus empresas actualmente? Hablando de esto, de que ya no existan errores en el desarrollo de sistemas, en el código. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué estrategia me recomendarían? Realizar pruebas locales, ingeniero. Ujú. Pruebas locales, sí. De hecho, y saltándome a esa parte que estás comentando, les voy a presentar esto, que son los diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Pruebas de software. Como les digo, es bastante el contenido y voy a tratar de que nos dé tiempo, ¿verdad? Bueno, pruebas de software, tenemos diferente. ¿Qué es una prueba de software? Intenta demostrar que un programa hace lo que se intenta que haga. Es decir, si yo si el cliente o el cliente está requiriendo una pantalla que transfiera saldo de la cuenta A a la cuenta B, ¿qué es lo que debe de hacer el sistema? Pues precisamente eso. Creo que aquí les colocaba una imagen. Ah, no, creo que está en la otra. Me voy a regresar a la otra. O bueno, primero quiero validar si está aquí o no está aquí. No, creo que está en la otra. No, no está ni aquí ni acá. Vamos a ver. Bueno, no está acá, pero mejor la voy a googlear porque esa es bastante famosa. Este. eh, Aquí está. Vamos a ver. Voy a tomar un pantallazo. Aquí está. ¿Quiénes recuerdan esta imagen? Ah, bueno, no se expande. Pero es la que nos dice cómo el cliente lo explicó, ¿verdad? O lo pidió. Tal vez no lo explicó, pero lo pidió. Cómo el líder del proyecto lo entendió, cómo el analista lo diseñó, cómo el programador lo escribió. Si se dan cuenta, el columpio de columpio no tiene nada, ¿verdad? Cómo el vendedor lo describió, un columpio con hasta un sofá, ¿verdad? Sí, buen vendedor. ¿Cómo está el proyecto documentado? No hay nada. ¿Qué aplicaciones se instalaron? ¿Cómo fue facturado? Imagínense, no fue ni siquiera un columpio, fue toda un parque de diversiones ahí. ¿Cómo se le dio soporte? Nada, ¿va? Lo que el cliente realmente deseaba. Y si se dan cuenta, con lo que explicó a lo que realmente deseaba, estaba muy cercano. Al final era un columpio, ¿verdad? Pero era con una llanta, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? O por qué me recuerdo y siempre les menciono de este meme chiste, porque realmente eso es lo que pasa cuando nosotros desarrollamos sistemas, ¿verdad? Nos pasa muchas veces de por qué es de que no cumplimos con los requisitos que está pidiendo el cliente, porque hay un defectuoso levantamiento del requerimiento, un entendimiento del problema, ¿verdad? Entonces, em, bueno, desde ahí empieza la mala calidad. Otra etapa donde también está la mala calidad o se produce una mala calidad es cuando estamos probando el sistema. ¿Por qué son muy importantes las pruebas? Porque si una prueba no se ejecuta correctamente o no se lleva a cabo como debe ser, lo que va a producir es crear un producto defectuoso. Y aquí es en donde entramos a la diferencia de qué es un error y qué es un defecto, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre error y defecto? ¿No? Ok, error y defecto es
Vamos a ver, creo que lo tenía, no lo voy a mencionar acá. La diferencia entre error y defecto es el momento en el que lo malo, vamos a llamarle malo a la mala pantalla de una app, por ejemplo, a que eso malo cuando se detecta, es decir, el tiempo en el que es detectado, ¿verdad? Ese error cuando yo lo detecto y el programa no ha salido a producción. Es decir, alguien más, alguien de QA, alguien del mismo equipo lo detectó, no se ha lanzado a producción y por lo tanto lo podemos corregir. Es un error, pero es un defecto cuando pasa lo mismo, pero quien lo encuentra es el usuario, ¿verdad? Cuando esto pasa, eso malo es catalogado como defecto, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado en que nuestros sistemas no sean defectuosos. De que puede tener errores es aceptable hasta cierto punto, pero que no salga eso a producción, ¿verdad? Y por eso es de que muchas veces vemos la versión 1.1.1.2.1, ¿verdad? Porque hay un montón de correcciones que se les están haciendo a los sistemas. Entonces debemos de tratar de evitar eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de las pruebas? Demostrar al desarrollador, si se dan cuenta, al desarrollador y al cliente que el software cumple con los requerimientos o requisitos. Encontrar situaciones donde el comportamiento del software sea incorrecto, indeseable o no esté de acuerdo a su especificación. ¿Qué estrategias hay? Hay diferentes tipos. Un modelo de entrada y salida. ¿A qué se refiere eso? Bueno, yo tengo mi listado y eso es lo que no sé, no recuerdo haberles preguntado, o creo que sí, pero sinceramente se me olvidó. Pero levanten ahí la mano quiénes son programadores, desarrolladores o analistas. Ujú. Ok, estoy seguro de que ustedes han estado en la situación donde el sistema les funciona muy bien, ya saben qué datos ingresar para que todo el flujo del sistema funcione correctamente. Pero también estoy seguro de eso, en algún momento le han dado al sistema para que el usuario lo pruebe, todavía tal vez no está en producción, pero están en etapa de pruebas y pasa algo. Y de ahí surge aquel meme de en mi máquina sí funciona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que pasa eso? Este es bueno, mediante el modelo de entrada y salida nosotros podemos evitar que eso pase, ¿verdad? En donde nosotros tenemos entrada de datos de prueba, por ejemplo, un ingreso, un textbox, que sería un data time, ¿verdad? Creo que en punto no se llama data time picker, en donde ya seleccionamos la fecha, pero también tal vez nosotros colocamos un textbox y en el textbox, si no lo filtramos mediante una expresión regular, aguanta con todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no validamos muy bien eso, lo que va a provocar es de que una entrada mala nos va a provocar una salida mala también, ¿verdad? A eso se refiere este modelo de entrada y salida, donde vamos a tener, medir entradas que provocan un comportamiento anómalo, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a tener salidas que revelen la presencia de defectos, ¿verdad? Entonces tenemos esta estrategia, un modelo de entrada y salida. Verificación y validación, ¿qué consideran ustedes? ¿Será que son lo mismo? No, ingeniero. ¿Por qué? Eh, eh, verificar es cuando vemos que si está correcto, pues, y ya validar cuando ya confirmamos que lo que está bien. ¿Ok? Y yo, bueno, se menciona acá como con estas dos preguntas, validación, construcción es comprobar que el software cumpla con la funcionalidad, las establecidos, funcionalidad es
un proceso más general, establecer confianza de que el sistema es adecuado y eficaz, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, no son lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, imaginemos cuando se está construyendo un edificio, una casa, por ejemplo. Y la validación sería, construimos el producto correcto, es decir, me pidieron un baño con de 2 por 3, no sé si esas serían unas medidas correctas, pero lo construimos de esa forma. Y la verificación sería, construimos bien el producto, tal y cual nos lo pidieron, con el azulejo tal, con X característica, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias. ¿En qué momento podemos hacer pruebas? Básicamente y en resumen, aquí les coloqué algunos momentos muy específicos, pero lo podemos hacer en cualquier momento del desarrollo del sistema, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo hacer pruebas al inicio del desarrollo o encontrar defectos al inicio del desarrollo o cuando estamos haciendo el diseño del sistema que cuando ya lo estamos probando. Hay un costo ahí bien que se nota, ¿verdad? Entonces, ¿de qué podemos efectivas o en qué momentos son los hitos así muy que nos pueden servir? Cuando estamos levantando el requerimiento. Hay que prestarle mucha atención al levantado del requerimiento. Cuando estamos seleccionando la arquitectura del software, cuando estamos diseñando diagramas UML, cuando estamos diseñando la base de datos, cuando estamos programando, cuando estamos, obviamente ahí se hacen pruebas, ¿verdad? Cuando estamos validando mediante un prototipo del sistema. Entonces, esos son unos momentos muy efectivos y que van a hacer que nuestro sistema pues, no tenga defectos. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué tipos de pruebas hay? Hay pruebas de desarrollo, hay versiones de prueba. Aquí es en donde ya sacamos el 1 punto algo, ¿verdad? Y pruebas de usuario, con usuarios reales o potenciales, antes de que el sistema sea instalado o sacado a producción y como dice acá, en su propio entorno. Y para evitar eso que a manera de chiste lo digo yo, que en mi máquina sí funciona, ¿verdad? Pero en la de ellos no, una prueba de usuario. Aquí hay un otro modelo de proceso de pruebas de software, que se pueden hacer casos de prueba, utilizar datos de prueba, eso nos produce unos resultados y por lo tanto unos reportes de prueba, ¿verdad? Tenemos otros tipos de pruebas y aquí vamos a entrar a las pruebas de estrés, a las pruebas unitarias, que sería una prueba unitaria donde, por ejemplo, es el proceso de comprobar componentes del programa como métodos o clases de objetos y se prueban únicamente ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la función de obtener un web service del tipo de cambio de que viene del Banco de Guatemala. O, por ejemplo, la función que devuelve si el NIT es válido, sí o no, ¿verdad? Son pruebas que se están haciendo para algo muy específico, ¿verdad? Luego, estas pruebas unitarias se pueden mezclar con otro tipo de pruebas, las estoy mencionando más adelante, ahorita se las comento. Tenemos otro tipo de pruebas llamadas TDD o Test Driven Development. Es un enfoque al diseño de programas donde se entrelazan el desarrollo de pruebas y el código, ¿verdad? Código y pruebas, códigos y pruebas, ¿verdad? El código se desarrolla incrementalmente, junto con una prueba para ese incremento, muy utilizado en metodologías ágiles como Scrum. De manera general, ¿cómo funciona eso? Se desarrolla la nueva funcionalidad. Por ejemplo, hablemos de una función de la que les comentaba del web service, utilizar el web service, que lo que obtenemos es un XML y ese XML nos puede servir para ver si el NIT ingresado es válido o no, simple, ¿verdad? Escribimos la prueba,
se ejecuta un caso para pruebas. Si falla, entonces, si existe un fallo, bueno, obviamente si existe un fallo, tenemos que corregirlo, pero también tenemos que documentarlo, ¿verdad? Luego, si todo está funcionando correctamente, pasamos con otra función. A eso se refiere el desarrollo basado en pruebas, ¿verdad? Luego tenemos pruebas de versión, donde las pruebas de versión son el proceso de poner a prueba una versión particular de un sistema que se pretende usar fuera del equipo de desarrollo. Por lo general, la versión del sistema es para clientes y usuarios, ¿verdad? Una prueba de versión. Las pruebas de versión lo realiza un equipo independiente que no intervino en el desarrollo del sistema. Vamos a imaginar, aquí somos 20 personas, somos dos equipos de desarrolladores, de 10 cada uno. Entonces la prueba de versión la va a hacer el otro grupo de 10 personas que no conoce nada sobre el sistema que nosotros, los otros 10, estamos desarrollando. Y las pruebas del sistema las realiza el equipo que lo desarrolló. De los 10, vamos a tener a 3 personas que lo van a probar, ¿verdad? Esa es una diferencia, puede ser una pregunta de examen, la diferencia entre una prueba de versión y una prueba de sistema, desde el punto de vista de quienes lo hacen, ¿verdad? Una prueba de rendimiento, las pruebas de rendimiento deben diseñarse para garantizar que el sistema procese su carga pretendida, y generalmente esto implica efectuar una serie de pruebas donde se aumenta la carga hasta que el rendimiento del sistema se vuelva inaceptable. ¿Qué nos permite eso? Medir, por ejemplo, cuántos usuarios simultáneamente pueden trabajar sobre nuestra página web, ¿verdad? Tenemos unas ventajas de las pruebas de rendimiento. Evalúan la velocidad y escalabilidad del sitio web, identifica los cuellos de botella, detecta errores que se pasan por alto, optimizan el sistema y se mejoran las características y garantiza la fiabilidad del sitio web bajo una gran carga. Pruebas de usuario es cuando es la que se hacen, como su nombre lo dice, con el usuario final o con unos usuarios identificados, en donde pues bajo su entorno están probando nuestro sistema, ¿verdad? Prueba de aceptación. Al final es una de las últimas en donde pues ya se hicieron todos los tipos de pruebas y luego se hace una última prueba final en donde se decide si sí o no se acepta para pasar a producción, ¿verdad? Pruebas funcionales y unitarias, bueno, esas ya las habíamos hablado. Una prueba de integración. Bueno, les hablé sobre pruebas unitarias, ¿verdad? Donde estamos probando una función, pero las de integración se refiere a que, bueno, yo ya probé la función de web de NIT, voy a probar la función de web service de tipo de cambio. La de integración es cómo interactúan las dos, ¿verdad? A eso se refiere la prueba de integración. Una ventaja, para no leer todas, porque sí sé que son bastantes, pero una ventaja de la prueba de integración es que asegura que todos los módulos de la aplicación estén bien integrados. Y normalmente eso es lo que cuando nosotros desarrollamos bajo módulos, ¿verdad? Entonces la de integración es muy importante, porque nos va a decir, bueno, todos nuestros módulos sí están funcionando bien, pasemos a producción, ¿verdad? O qué podemos hacer, ¿verdad? Para que sí interactúen bien. Pruebas no funcionales son como pruebas funcionales. Sin embargo, la principal diferencia es que esas funciones se prueban bajo carga para el rendimiento de los observadores, como fiabilidad, usabilidad, escalabilidad. No funcionales se refiere, y estas son una de las que más se usan para la calidad como tal. Porque es muy fácil decir el programa funciona, pero realmente sorprende al usuario, ¿verdad? El uso es fácil de usar, ¿verdad? Es fácil de escalar, es fácil de mantener, de modificar. Eso es algo que muchas veces no es, ni siquiera se mide y por lo tanto no se aplica. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso. Aquí yo les coloqué unos links que nos pueden servir si nosotros hemos desarrollado una página web
Ahí ustedes o pueden probar con páginas ya publicadas, ¿verdad? Para ver qué tanto pasan estas pruebas no funcionales, ¿verdad? Bueno, yo no les pregunté si tenían dudas con alguna de estas, pero no sé si tienen dudas. O voy muy rápido, o ustedes me dicen. Todo bien, Inge, por el momento. Ujú. Ok, bueno, todo bien. Entonces, todo salió por creo que un comentario que alguien hizo, ¿verdad? Entonces, pero lo tenía dentro del plan. Si se dan cuenta, rápido la abrí porque sé que la tenía que mencionar. Entonces, muy bien ahí por el comentario. Em, Regresando a esta parte vamos a ver dónde está ingeniería de la calidad. Ajá, en la parte número 2 de ingeniería de la calidad. Este, mm, las pruebas al final entonces nos pueden ayudar a que los errores ya no se cometan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la calidad? Como vimos, es la satisfacción, es el grado de satisfacción que sienten los clientes, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante que es fácil de usar, mediante los colores, que son colores institucionales, que son colores que agradan al usuario, ¿verdad? Que, por ejemplo, para irse a una pantalla no hay que dar tantos clics, sino es bien sencillo, es muy fácil de entender, ni siquiera necesito un manual de usuario para ver cómo hacer funcionar al sistema, ¿verdad? Entonces, esto es un indicador que al final va a lograr a una satisfacción y por lo tanto a una alta calidad, ¿verdad? Vamos a ver. La satisfacción del usuario, ¿cómo se logra entonces? Es una sumatoria de que el producto funciona bien, es de buena calidad o lo sorprende a uno, ¿verdad? Tiene características no funcionales que son agradables, se entrega dentro del presupuesto y plazo. Y si no se cumple con alguna de estas, seguramente no va a haber una satisfacción. Entonces es una sumatoria, ¿verdad? Sí, va a haber satisfacción, pero tal vez no del 100%. Por ejemplo, si el producto funciona bien, tiene características de calidad, se entrega dentro del presupuesto, pero no el plazo, se tardó 6 meses, seguramente pues no se va a ser percibido con una buena calidad. Entonces, la calidad del software, ¿qué es? Es un proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil que proporciona un valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilizan, ¿verdad? Hay diferentes dimensiones y con esto ya vamos a ver, creo que es lo último de calidad que vamos a estar viendo hoy. Ajá, 7.1. Sí, es lo último de calidad, luego entramos a proyectos, pero con esto, aquí ya les menciono qué tipos de características de calidad nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, hay características de desempeño. Si el software entrega todo el contenido, las funciones y las características especificadas como parte del modelo de requerimiento, de manera que da un valor al usuario final, eso quiere decir que tiene un alto desempeño. Si el software tiene características que sorprenden y agradan la primera vez que lo emplean los usuarios finales, tiene una calidad de características, ¿verdad? Si el software proporciona todas las características y capacidades sin fallar, está disponible cuando se necesita y entrega funcionalidad libre de errores, el software es confiable. Si nos damos cuenta acá, con cada una de estas, tal vez nosotros en algún momento las logramos, pero y no necesariamente porque sabemos o estamos buscando o tenemos un enfoque hacia la calidad. Y por eso les decía, muy pocos desarrollos de sistemas o de proyectos de sistemas tienen el enfoque hacia la calidad. No necesariamente buscan un buen desempeño, características que sorprendan y agraden al usuario o que sean confiables, ¿verdad? ¿Qué otras hay? De conformidad, de durabilidad y de servicio. ¿Qué más? Por ejemplo, esta de durabilidad.
se refiere a que el software puede recibir mantenimientos sin la generación inadvertida de eventos colaterales. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Si yo, por ejemplo, quiero mejorar una parte de la pantalla de facturación, si yo cambio eso, ¿qué tanto va a ser necesario cambiar otras partes del sistema? Entonces, si eso me, me produce muchos cambios al sistema, no es durable, ¿verdad? Es muy difícil darle mantenimiento al sistema, ¿verdad? Hay de estética y hay de percepción. Bueno, aquí hay otros, estos que vimos son de un autor llamado Garvin, ¿verdad? Aquí tenemos otros llamado McCall, que son básicamente los mismos, le dan otros nombres, agregan cositas, quitan cosas, pero al final tienen el mismo objetivo. Están a que debe ser usable, confiable, corregible, integridad, eficiencia, portable, reusable, interoperabilidad, flexible, facilidad de recibir mantenimiento, susceptibilidad de someterse a pruebas. Factores de calidad de McCall. Hay otros factores de la ISO 9126. Vimos antes la ISO 9000 y les comenté que esa era aplicable a cualquier tipo de empresa, pero la ISO 9126 es una enfocada a la calidad de software. Entonces, aquí se las voy a colocar, pero yo lo que sí les recomendaría es que le den un repaso a cada una de ellas, porque pues seguramente esto también viene en el examen de la próxima semana. Entonces, ¿cuál es el costo de la calidad? Toma menos tiempo hacer algo bien que explicar por qué se hizo mal, ¿verdad? El costo de la mala calidad, como les comentaba, bueno, a medida que si el sistema todavía no ha salido a producción, pues el costo va a ser menos a que cuando ya está en producción, porque ahí obviamente no interviene el costo de darle mantenimiento, sino el costo de imagen, ¿verdad? Cómo van a ser percibidos nuestros sistemas. Aquí les menciono el costo de la calidad. En esta imagen pues ya la vimos, los costos ocultos. El costo de la calidad, esto lo vamos a pasar, costo de fallas. Garantía de la calidad. ¿Cómo logramos entonces la calidad de software? ¿Mediante qué? Mediante métodos de ingeniería y la administración de proyectos. ¿Por qué los proyectos? Dando fechas reales, haciendo las actividades programadas, no usar atajos, medir riesgos. ¿Mediante qué métodos de ingeniería? Entender muy bien el problema, analizar y diseñar de acuerdo con el problema. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Será que control es igual a aseguramiento? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Buenas tardes, ingeniero. Considero que no, pienso que el control es más un monitoreo, llevar constancia de revisar, ya sea un proceso, lo que sea. Y aseguramiento es, no sé, pienso que es realizar algo para ya no llevar un control sobre eso. Es lo que se me ocurre. Pero sigo pensando que no son. No son lo mismo. Ok, efectivamente no son lo mismo. Pueden ser actividades complementarias una de otra, pero no son, como mencionabas, no son lo mismo, ¿verdad? El control de la calidad, por ejemplo, se encarga puede ser el día a día, ¿verdad? De las actividades del que lo está desarrollando, verificando que está bien, como dice aquí, una revisión del software que se está desarrollando, o corregir errores antes de las pruebas. Eso es un control, ¿verdad? Es nuestro día a día. Pero ¿cómo nos aseguramos de que el sistema sí es de calidad? Aquí debemos de ponernos en los zapatos de los desarrolladores y de los clientes. Desde el punto de vista de los desarrolladores, seguramente nos van a decir, y no es porque lo quieran pasar ya a producción, sino ellos bajo el mismo estrés o bajo el mismo, digamos, ambiente de pruebas que ya conocen, pues van a decir, el sistema funciona bien,
voy a hacer estas pruebas ingresando una fecha correcta, ¿verdad? Y por lo tanto, no se va a detectar ningún error, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los usuarios finales? Ellos, pues, pueden o no pueden tener conocimientos de sistemas y ahí dice ingrese nombre y yo ingreso mi fecha de nacimiento, ¿verdad? Este, entonces, ¿cómo aseguro yo de que no importa quién esté utilizando mi sistema, funcione correctamente, ¿verdad? Solo permítanme un momento, jóvenes. Listo, perdón. Bueno, entonces, les comentaba con esto de control y aseguramiento, pues no son lo mismo. ¿Cómo aseguro entonces que el usuario final va a percibir que el sistema que nosotros estamos desarrollando sí tiene calidad? Mediante un departamento de QA o de pruebas de QA, mediante auditorías y mediante la evaluación de la eficacia, ¿verdad? Entonces, regresando, no son lo mismo, ¿verdad? Control es mi día a día, que me va a llevar, sí, a que asegurarme, pero ¿cómo me aseguro? Haciendo pruebas, ¿verdad? Entonces, midiéndolo. Entonces, por ahí algunas diferencias. Y listo, ahorita sí ya llegamos al final de ingeniería de la calidad. No sé si tienen dudas. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Ya no les hago el examen. Ustedes eligen. 10 puntos para todos, ingeniero. Cabal, ¿verdad? Todos aprobados. Ya queda poco. Lo bueno de todo esto es que ya queda poco, jóvenes. Sé que es bastante, pero ¿quiénes faltan, por cierto, para quienes levanten ahí la mano, quiénes es ya su última área? Ok, la mayoría, ¿verdad? Bueno, la mitad. Yo diría que la mitad. Ok, Ingeniero, sí, adelante. perdón ahí la interrupción. Solo que tenía la duda si nos podría compartir las zonas, si en caso las tuviera, a cómo vamos, digámoslo así, a día de hoy. Sí, claro. Vamos a mencionarlo ahorita, así hacemos un paréntesis antes de iniciar proyectos. Y precisamente acá lo tengo. Pues miren, todavía me falta que el ingeniero Luis Torres me envíe la zona de diseño, es decir, de la sesión 3 y la sesión 4, ¿verdad? Los últimos dos exámenes. Las demás, pues ya las tengo. Este es el examen que tuvieron conmigo, ¿verdad? Y pues hoy entregaron ustedes el de auditoría y faltan 10 puntos, 5 y 5 de cada examen de calidad y de proyectos. Entonces, así es como van, ¿verdad? De estos, la sumatoria que ven aquí es sobre 30 puntos, ¿verdad? Veo muy buenas zonas, por ejemplo, a Luis Víctor lleva los 30, aquí veo bastantes 28, realmente van bastante bien, ¿verdad? Los felicito ahí por eso. Lo que sí es de que, pues como les comenté, no tuve la oportunidad de conectar la sesión de Zoom y si se dan cuenta, hay aquí, por ejemplo, con Carlos, ¿verdad? Me dio duda tu examen, Carlos, sobre las respuestas. No lo puedo confirmar
¿verdad? Pero simplemente me quedó esa duda. Entonces, por ese motivo es de que yo mejor voy a crear una sesión de Zoom por aparte para validar algunas dudas que yo tengo. No lo pude hacer ahorita con auditoría, pero ahorita con calidad de proyectos definitivamente sí lo voy a hacer. Otra cosa, aprovechando ahorita que ven ustedes acá, bueno, ya tengo los horarios, o ya tenía, pero ahí tuve unos cambios en mi agenda de los días sábados por el semestre que ya empezó, ¿verdad? Entonces, este horario va a cambiar, pero ya tengo ahí el orden en que van a ir. Entonces, bueno, no sé si tienen dudas. Esa es la zona que me pidieron y pues ya está acá. ¿Dudas? Ok. Bueno, si no tienen dudas, pues vamos de una vez con lo último, que es ingeniería de proyectos. Tenemos aproximadamente 20 minutos para eso. Así dejamos aproximadamente 20 y 20 para cada examen. Bueno, ingeniería de proyectos. En primer lugar, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que va a tener un fin en especial. Por ejemplo, vamos a imaginar el desarrollo de un sistema. El desarrollo de un sistema pues va a tener una planificación, va a tener va a perseguir un fin o unos objetivos y lleva un presupuesto, lleva un equipo, es decir, lleva recursos. Entonces, el proyecto como tal, de forma general, es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados. El PMI o el Management Institute indica que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. O la construcción de una casa, ¿verdad? Sabemos que lleva un presupuesto, lleva un equipo de trabajo, que no todos van a hacer la misma labor. Hay arquitectos, hay albañiles, hay diferentes personas, hay ingenieros civiles. Va a depender mucho del tipo de construcción que se esté haciendo. Hay diseñadores de interiores, hay un montón de personas, hay un project manager, ¿verdad? Hay diferentes actores. Entonces, de la misma forma, es lo mismo en un proyecto de sistemas. Un proyecto de sistemas también es un equipo multidisciplinario, porque imaginemos ahorita si nosotros, todos los 20 que estamos acá conectados, pues nos planteamos el desarrollar un ERP, ¿verdad? Le vamos a hacer la competencia a SAP, ¿verdad? Entonces, estoy seguro de que acá pues somos muy pilas en sistemas como tal, en el desarrollo, tal vez alguien en seguridad, alguien en auditoría, alguien en documentación, alguien en pruebas, alguien en base de datos. Y tenemos un equipo muy bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la contabilidad? Tal vez no dominamos muy bien la contabilidad, no dominamos muy bien las finanzas, todos los conceptos de finanzas, ¿verdad? Entonces sí necesitamos un equipo multidisciplinario, no conocemos tal vez de leyes, ¿verdad? Entonces necesitamos, sí podemos tener la noción, pero algo muy específico, pues tal vez no lo vamos a dominar. ¿Por qué? Porque no es nuestra área, ¿verdad? Entonces necesitamos un equipo multidisciplinario. Este, ¿Cómo inicia un proyecto? Estoy seguro que todos acá pues ya hemos trabajado en diferentes proyectos, pero ¿qué es lo que da origen a un proyecto? En primer lugar, la definición de objetivos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el que acabamos de mencionar, queremos hacerle la competencia a SAP, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es crear un sistema ERP que tenga, obviamente no vamos a mencionar a SAP, sino vamos a decir que sea líder a nivel mundial en 5 años, ¿verdad? Ese sería el objetivo de nuestro sistema. Pero, ¿qué harían ustedes? ¿Será que con eso, con esa idea que nosotros los 20 tenemos, ya nos lanzamos de lleno o qué haríamos? ¿Qué consideran ustedes? ¿Será que con eso es suficiente, con esas ganas de ya querer desarrollar, ya nos lanzamos al agua o haríamos algo más? ¿Qué piensan ustedes?
Yo diría parte de un estudio de mercado. El Ujú. análisis es una investigación sobre qué tanto pues, se están adquiriendo esos servicios en el mercado. De ahí Exacto. después ya el diseño. Exacto, sí, y cabal como lo mencionas, aquí está un análisis de mercado, un estudio de mercado, pero no solamente eso, ¿verdad? Tal vez, bueno, en el estudio de mercado dice que sí, tenemos mucho mercado a nivel, tal vez nuestro enfoque no sería un ERP para empresas grandes, sino para empresas medianas y pequeñas, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro objetivo, nuestro mercado meta, pero no necesariamente con eso ya nos lanzamos, sino necesitamos hacer un análisis técnico operativo, un análisis económico financiero, un análisis socioeconómico, incluso podemos tener un análisis ambiental, ¿verdad? Va a depender mucho de los proyectos, pero al final a lo que quiero llegar es de que no podemos lanzarnos al agua simplemente con tener una idea, ¿verdad? Un deseo de querer hacer algo, sino tenemos que tener fundamentos que nos digan si el proyecto es factible o no es factible, viable o no es viable, ¿verdad? Entonces eso nos conduce a tener conclusiones y, como dice acá, a tener una decisión sobre el proyecto, porque o lo hacemos o no lo hacemos, o cuándo, en un año, o ya, o necesitamos, sí podemos hacerlo, pero nuestro análisis financiero no lo permite, entonces necesitamos que una inyección de capital, ¿verdad? Entonces ya empezamos a tomar, como dice acá, una decisión del proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de proyectos hay? Hay proyectos tangibles, ¿verdad? Creo que esos son los más comunes, en donde tenemos beneficios como una recuperación de capital, donde podemos tener aumentar nuestra participación en el mercado, o intangibles como, por ejemplo, ganar un prestigio de la empresa, ¿verdad? O ganar reputación o darle un beneficio público a las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa de telefonía, ¿verdad? Y aquí todos los que estamos acá, pues somos los gerentes de cada una de las áreas de telefonía de esa empresa. Entonces, un proyecto que no va a traerle un retorno o un beneficio económico a la empresa para esta empresa de telefonía, por ejemplo, sería que vamos a instalar internet gratis en los parques, ¿verdad? De todo, o en las escuelas de todo el país. El internet va a ser gratuito. Entonces, ahí definitivamente tendría un beneficio público y una buena reputación de la empresa, ¿verdad? Entonces, es otro tipo de proyectos. Este, hay diferentes tipos de evaluaciones de proyectos. En primer lugar tenemos el perfil, en segundo un anteproyecto y luego el proyecto definitivo. El perfil es simplemente lo que yo les comenté. Tengo esa idea, tengo esas ganas de crear un ERP, ¿verdad? Pero simplemente está ahí, no tiene, como dice acá, tal vez, como dice acá, es la gran visión o identificación de la idea. Tengo cálculos globales, pero no he entrado a investigaciones. El anteproyecto dice es un estudio de prefactibilidad, profundiza en el examen de fuentes secundarias y primarias, ya sacamos los costos totales, ya calculamos una rentabilidad económica, y ya nos puede ayudar a tomar una decisión, pero todavía no. ¿En dónde la tomamos? En un proyecto definitivo, donde preparamos por escrito, por ejemplo, una cotización del costo del ERP, o por ejemplo, vamos a sacar un préstamo para contratar al equipo de desarrolladores o el equipo multidisciplinario que nos va a ayudar a desarrollarlo. Entonces, es ya el proyecto definitivo. Aquí les coloco algunas ideas o bueno, los pasos específicos de cada uno de de las etapas del proyecto, ¿verdad? Este, hay diferentes, hablando de proyectos, hay diferentes tipos de administración de un proyecto, tipos de gestores de proyectos. Tenemos una ANSI, que identifica los procesos que se consideran buenas prácticas en la mayoría de proyectos de la mayoría de veces.
Este estándar es el fundamento de la PMBOK, ¿verdad? O la PMBOK. Creo que aquí también la tengo. Aquí está. Bueno, aquí está. La PMBOK. Aquí está. Esto también se los voy a compartir, o pueden descargarla. Yo se las voy a compartir, ¿verdad? Pero ¿qué nos habla acá sobre qué es un proyecto, cuáles son las características de un proyecto, cuál es la importancia de tener una relación con, por ejemplo, nuestros proveedores? Nos habla sobre el rol del director de un proyecto, por ejemplo, cómo podemos la integración de un proyecto con todas las áreas, ¿verdad? Ya sea áreas de negocio o proveedores, clientes. Nos habla sobre la gestión del alcance de un proyecto, los costos de un proyecto, la calidad de un proyecto, la gestión de los recursos del proyecto, y no solo humanos, sino, si se dan cuenta, dice actividades, recursos como herramientas, ¿verdad? Cómo adquirir recursos. Y aquí podemos ir viendo cada una de las guías, porque lo que tenemos acá en el Penbook son guías. Si se dan cuenta, es extenso todo el Penbook. Tenemos que 600, casi 700 páginas. Es bastante extenso. Obviamente esto es como las normas ISO, no es una regla que todo se implemente, simplemente es una guía, ¿verdad? Es una guía de que se va a ir adaptando obviamente a cada proyecto, ¿verdad? ¿Qué más? Esto viene del PMI, ¿verdad? Que es el Project Management Institute, que es la asociación profesional sin fines de lucro más importante y de mayor crecimiento a nivel mundial. Tiene como misión convertir a la gerencia de proyectos como la actividad indispensable para obtener resultados en cualquier actividad de negocios. Consulto, en las empresas donde ustedes trabajan, levanten ahí la mano, ¿hay un área de PMs o una PMO, o sea, una oficina de Project Manager? No, dice Cristian. ¿Y por qué es que les hacía esta consulta? Bueno, aquí tenemos el PEMBO. Tenemos otra llamada Prince 2 o Prince 2. ¿Por qué es que les hacía esta pregunta? Porque realmente en Guatemala no existe esa cultura de la gestión de proyectos. La hacen más que todo empresas grandes y que no necesariamente son de origen guatemalteco, ¿verdad? Son más que todo empresas internacionales, ¿verdad? Que tienen su operación acá, pero las de Guatemala, eso sí, me llama mucho la atención de por qué es que no le prestan atención a los proyectos como tal, ¿verdad? Y eso les va a traer muchos beneficios, pero todavía no se logra madurar esa parte. Bueno, aquí vamos a ver. Aquí nos habla sobre los portafolios. ¿Qué es un portafolio? Un portafolio es un conjunto de programas y el programa que es un conjunto de proyectos. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer con este ejemplo que yo les digo? Un sistema ERP. Realmente un sistema ERP es súper grande. Ese sería un proyecto muy grande, no sería un proyecto muy pequeño. Todo lo que podemos hacer es descomponerlo. ¿En qué? En proyectos más pequeños, ¿verdad? Y cada proyecto pequeño va a formar parte de un programa, ¿verdad? El proyecto aquí 4 y 5 forma parte del programa B1 y el programa B1 forma parte del programa B. Y a su vez el proyecto 5, perdón, el 6 forma parte también del programa B. Entonces el programa B podría ser módulo de ventas, programa A, módulo de compras, portafolio A o programa C, módulos de inventarios, ¿verdad? Entonces es una descomposición que su nivel más alto es el portafolio. Aquí les menciono sobre los ciclos de vida de proyectos. Creo que pues eso ya lo vieron con el ingeniero Torres, donde tenemos diferentes tipos de proyectos, ¿verdad? Metodologías, también diferentes tipos de metodologías. ¿Y cómo podemos medir entonces el éxito de un proyecto? eh, Hay diferentes factores. Uno de esos son los que vimos antes, ¿verdad? La calidad. Y el principal es si hace o no hace lo que fue requerido, ¿verdad?
pero también existen otros factores que nos pueden decir qué tan exitoso es el proyecto, ¿verdad? También otro que es importante es si se cumple en el tiempo, si se cumple con el presupuesto y también en cuánto tiempo nos va a devolver la inversión, ¿verdad? Es decir, tener el retorno de la inversión, el ROI, o la relación costo-beneficio, o la tasa interna de retorno, o el valor actual neto, ¿verdad? Son medidas de éxito de un proyecto. Una PMO, ¿qué es una PMO? Es una estructura de la empresa que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con proyectos y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos. Ellos sirven de apoyo, de control y para dirección de proyectos. El triángulo de talentos del PMI, es decir, del Project Manager, es que debe ser una persona líder, ¿verdad? Características de liderazgo. Debe conocer mucho el negocio donde está laborando, ¿verdad? Es decir, la gestión estratégica y de negocios. Y también debe tener conocimientos como gestión de proyectos. Por ejemplo, no sé si les he hecho esta pregunta a ustedes acá, pero ¿qué herramienta utilizarían ustedes? Vamos a ver, les voy a preguntar, piensen todos en su respuesta y yo les voy a ir preguntando a cada uno, pero piensen en qué herramientas utilizarían, menciónenme solo una para la gestión de proyectos. Vamos a ver, Raúl. ¿Qué herramienta me recomendarías para gestión de proyectos? Eh, no sé si me escucha, ingeniero. Sí, te escuchamos. Dice que yo solo estoy medio familiarizado con la que tiene Microsoft, que no sé cómo se llama. Así La de que, Project, ajá, que es la única Microsoft que Project. medio trasteado, porque nunca, la verdad, nunca he tenido la necesidad de usarla. Ok, muy bien. Está esa. Ahí, vamos a ver, Melvin, ¿qué otra me recomendarías? Yo uso Jira. Jira, ajá, Trello, ¿verdad? Vamos a ver, Luisa, ¿qué me recomendaría, Luisa? Luisa. Sí, eh, yo estuve en una empresa que utilizaba una aplicación que más que todo se utiliza para gestión personal, pero ellos la utilizaban para gestión de proyectos que se llama Notion. Interesante, muy bien, no la había escuchado, pero muy bien. Otra también de Microsoft es Planner. Planner a mí me gusta mucho porque se asemeja mucho a Kanban, a las tarjetitas. Entonces, de esa forma, visualmente rápido se puede saber cómo está un proyecto, si está detenido, si está en proceso, o se puede adaptar mucho al desarrollo de proyectos que tiene la empresa, ¿verdad? Es muy manejable. Bueno, entonces, ¿qué más? Aquí les coloqué la diferencia entre un gestor o un jefe, lo llamo yo, y el liderazgo. No es de que la gestión sea muy diferente a un liderazgo, sino la verdad es que no hay uno mejor que otro, sino los dos deben de ser complementarios, ¿verdad? Agarrar lo mejor de cada uno. Y ¿cuáles son las habilidades interpersonales y de equipo que debe tener una persona? Yo pienso que cualquier persona, ¿verdad? Cualquier profesional, pero más alguien en un rol de PM, es que debe de aprender a gestionar conflictos. Eso es lo que es algo que pues, va a ser constante. La facilitación de qué? De reuniones, de, por ejemplo, los recursos, de las puestas a producción, establecer metas, todo, para todo eso se necesita este rol. Y la gestión de reuniones son algunas habilidades, como dice acá, interpersonales y de equipo necesarias para un rol como PM, ¿verdad? Y pues creo que ahí terminamos con eso. Creo que hay una más, pero vamos a ver. Ok, realmente tengo aquí dos más. Solo
voy a dejar de compartir, porque lo que me da duda es si les va a dar tiempo, o sea, si consumo más el tiempo, no sé si les vaya a dar tiempo de contestar el examen. Entonces, por eso mejor les dejo de compartir para ver el examen, y si hay alguna pregunta de eso, pues mejor o doy el tema o mejor lo modifico. Vamos a ver. Aquí está. No, con eso ya tienen suficiente. Entonces les voy a pasar el examen. Son 8 preguntas. La número 8 es un caso, un pequeño caso. Entonces, considero que con el tiempo que tenemos, que son 45 minutos, va a haber tiempo suficiente. Entonces, les voy a compartir el examen. Y también ahorita voy a ver si me da tiempo de organizar los horarios. Así de una vez se los doy. Pero empecemos con el examen. Ok, por favor vean si ya lo recibieron.